Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra una vez más y estar juntos. Y te rogamos ahora que tú bendigas el estudio de tu palabra, Señor, que es una gran bendición tu palabra. Dame claridad, dame sabiduría para exponerla y, Señor, sé glorificado en ella. En nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Estamos estudiando el libro de Romanos, capítulo 4. Y se recuerdan, Pablo se introduce como siervo de nuestro Señor Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Pablo le escribe a la iglesia de Roma con un propósito, hablar de que va a ir para allá, pero con el propósito de comunicarles el Evangelio de Dios con una gran amplitud lo hace. Y empieza en el versículo 16 del capítulo 1 diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pablo está hablando de que hay una justicia, es decir, no justicia de que Dios nos va a juzgar, sino la justicia, la rectitud que Dios aprueba, no el hombre, sino que es muy superior, la de Dios, la única que Dios aprueba, su estándar, se revela y se muestra, se manifiesta y no es a través de obras, sino es por fe, lo dice en el versículo 16-17. Y luego habla de la ira de Dios, Dios habla de su ira, aparte de la fe. Y luego Pablo nos habla en el capítulo 3, voy a resumir mucho más fácil ahora todo lo que hemos visto, porque ya he estado entrándole y repitiendo varias veces. Pero en el capítulo 3 Pablo habla de que ya ha denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo está diciendo que no hay nadie justo por sí mismo, por sus obras, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, como dice en el versículo 23 y 24 del capítulo 3, siendo justificados gratuitamente, siendo declarados justos, gratuitamente por medio, por su gracia, por medio, es decir, por su favor, no porque lo merezcamos, no porque lo trabajemos, por medio de la redención, el rescate que es en Cristo Jesús. Y luego Pablo dice en el versículo 30, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos, es decir, ya sea que seas de la religión judía y observes la ley, o seas gentil y que nunca has oído la ley, cuando oyes la palabra de Dios y crees, eres justificado por la fe. Es lo que dice Pablo. Y en el capítulo 4 habla de Abraham, para que no piense la gente que Pablo está siendo inconsistente. No, vamos a hablar de Abraham, dice. Y dice, vamos a leer rápidamente, ¿qué diremos entonces? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Es decir, nuestro padre según la carne. Aquí le está hablando a los judíos. Abraham, nuestro padre según la carne. Y le dice, si Abraham fue justificado por las obras, es decir, si Abraham fue declarado justo por sus obras, y para ser declarado justo por tus obras, quiere decir que todas tus obras tienen que ser perfectas y rectas. Pablo dice, si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero no para con Dios, porque a Dios nadie lo engaña. Y Abraham no podía impresionar a Dios con sus obras, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí está haciendo referencia a ese pasaje en el capítulo 15 de Génesis, donde Abraham, después de haber rescatado a su sobrino Lot, porque los reyes de Elam, de Sinar, de la zona de Mesopotamia, habían entrado a atacar a los reyes de Sodoma, de Gomorra, de Adma, Seboín y Zoar, y los habían vencido y habían llevado cautivo a Lot, que vivía por Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham tuvo que correr con 318 hombres armados de su grupo y rescató a Lot. Entonces tenía miedo que estos reyes de Mesopotamia iban a tener represalias contra él, y él tiene miedo, y el Señor le dice, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, y tu recompensa será muy grande. Y Abraham dice, pero Señor, le dice, si no me has dado hijos, no tengo hijos, el heredero mío es uno nacido en mi casa, Eliezer, de Damasco, un siervo. Y el Señor le dice, no, tu heredero no será él, sino que será uno nacido de tus entrañas. Y lo saca afuera y le dice, mira las estrellas del cielo, si se pueden contar, así será tu descendencia. Y Abraham creyó y Dios se lo contó
se lo consideró como justicia. Entonces vemos que Abraham simplemente creyó la promesa de Dios y Dios lo declaró justo. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda, vimos. Es decir, si tú trabajas, al fin del mes dice, bueno, dame mi salario, dame lo que me debes. Es una deuda, me debes tanto. Pero acá estamos viendo de que no es una deuda, va a ser que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío. Pablo nos dice, todos somos impíos, somos gente que hemos ofendido al Señor, pero si venimos en fe, Él nos justifica y su fe se le cuenta por justicia. Y luego habla de David, como también habla David de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Y dice, por ejemplo, en el versículo 8, bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Versículo 7, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Entonces, habla del ejemplo de David, donde David habla de la justicia que es aparte de las obras. Porque no está diciendo bienaventurado el hombre que es perfecto en sus obras, sino que David está diciendo bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. Es decir, tiene que haber una justicia que es aparte de las obras. Y luego Pablo habla en los versículos 10 al 12 cómo Dios le dio la señal de la circuncisión, el sello de la circuncisión a Abraham después de haberlo declarado justo. Abraham fue declarado justo cuando tenía como 85 años de edad, cuando se le apareció el Señor, pero posteriormente, 14 años, cuando Abraham tiene ahí 99 años, se le aparece el Señor, le da el rito de la circuncisión. Y eso es pues 14 años después. Entonces dice el Señor, Pablo dice, obviamente inspirado por el Señor, de que Abraham fue declarado justo antes de la circuncisión y Dios lo hizo así para que él sea padre tanto de los que no son de la circuncisión como de los que son de la circuncisión. Y de los que son de la circuncisión es padre no solo biológico, sino realmente es padre de ellos en el sentido de si ellos caminan el camino de fe en el que caminaba Abraham. Pero si no caminan en el camino de fe que caminaba Abraham, realmente no es padre de ellos, es padre biológico, pero no realmente espiritual. Ahora entendamos que la palabra padre acá no se aplica en el sentido de que toma el puesto de Dios, me explico, sino que está diciendo como cuando tienes a alguien que es un pintor maravilloso y establece una nueva escuela de pintura, él es el padre de la escuela de tal escuela de pintura, o él es un padre en el tenis, como quien dice, un maestro. Y Pablo habla de Abraham en ese sentido porque realmente él estableció con su ejemplo la manera que le agrada al Señor, la manera de la fe, y mostró esa fe tremenda a punto de sacrificar a su propio hijo Isaac porque el Señor se lo había pedido y él creía de que Dios mismo lo podía resucitar de la muerte porque Dios ya le había prometido descendencia a través de Isaac. Entonces la fe de Abraham fue fuerte y fue un ejemplo de la fe, un padre de la fe. Ahora vamos a continuar el versículo 13 al 25. ¿Estamos hasta acá juntos? Entonces, el versículo 13 al 25 leemos que dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Es decir, la promesa a Abraham y a su descendencia que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley. Es decir, no fue hecha por cumplir. Cuando Dios le prometió a Abraham las bendiciones, no era por medio de la ley. Abraham ni siquiera tenía los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos vinieron después, cuando estaban en el desierto, después de que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, que estaban en esclavitud 400 años después. Entonces Abraham ni siquiera tenía la ley, entonces no puede ser por la ley. Por eso dice, la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe, es decir, por medio de la rectitud, por medio de la justicia que Dios demanda y que no la podemos obtener por la ley, sino que la podemos recibir al aceptarla por fe. Ahora luego dice en el versículo 14, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque si los que son de la ley son herederos, es decir, si aquellos que son herederos de las promesas de Dios son aquellos que han cumplido la ley perfectamente, van a resultar la fe. La palabra vana quiere decir vacía, sin ningún efecto, inútil, sin fruto. Entonces, como dice la palabra, porque si los que son de la ley son herederos,
Vana resulta la fe. Es decir, si para heredar las promesas de Dios tienes que ser una persona que ha cumplido la ley, has mostrado rectitud, no te enojas. No eres un dulce. Dice, si no, vana, vacía resulta la fe. Anulada la promesa. Anulada quiere decir cancelada, inoperativa, sin efecto, muerta. No hay promesa, porque la promesa quiere decir de que tiene que ser a base de la ley. Porque si es a base de la ley ya no es promesa, sino que es un pago. No es así, dice Pablo, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Oiga esto de nuevo, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Sabes? ¿No te da gozo eso? Es decir, el Señor dice, ok, tú quieres decir, ok, me puedo bautizar porque ya cumplí la ley. No, es como me estaba diciendo alguien que se estaba bautizando, no de aquí, me estaba compartiendo otro pastor, y cuando se iba a bautizar le dijo al pastor, ahora sí ya me siento que puedo ser bautizado. Le dice, no, entonces no estás lista. Si tú crees que ya mereces ser bautizada, no estás lista. Venimos los que no merecemos nada, los que reconocemos que la sangre de Cristo es la que nos compró, que reconocemos que no traemos ninguna justicia para presentarle a Dios, que Él es nuestra justicia, pero que queremos caminar con Él. Esos son los que... Entonces, vemos acá, la ira de Dios produce ira, la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. No hay transgresión a los ojos de Dios, porque ya no es por la ley, sino que es por la fe. Ya no somos medidos por la ley, sino por la fe. Y si no tenemos fe, vamos a ser medidos por la ley. ¿Qué quiere ser medido? ¿Por la fe o por la ley? Y si vas a ser medido por la fe, entonces vas a ser medido por el sacrificio de Jesús en la cruz y por su sangre. Gloria a Dios, bien dicho, mi hermano. Entonces, ve Romanos 4:8. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Y no lo toma en cuenta al venir por la fe. Entonces quiere decir de que tú hoy te levantaste como que habías comido cucarachas, ¿verdad? Te levantaste como que apateaste la cola del gato y te arañó. Y vienes ahí todo aruñado. Y así como, ¿verdad? Dios te acepta. Estás igual con la justicia de Jesús. Eso es lo que dice 2 Corintios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha dado a nosotros el mensaje de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, y como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, rogamos reconciliados con Dios. Aquel que nos conoció pecado, Dios le hizo pecado para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en él. Tener la justicia de Dios. ¿Y sabes lo que hace a mí cuando yo pienso en eso de Dios? Me hace recordar lo que dice Pablo en Romanos 2:4. Tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Cuando yo veo la gracia de Dios, la misericordia de Dios, digo, Señor, eres tan bondadoso que no te quiero ofender, no porque no voy a ir al infierno, porque tu sangre paga por mis pecados. No te quiero ofender porque eres tan maravilloso, ¿por qué te voy a ofender? Vemos la diferencia. Hay una gran diferencia. Entonces vemos acá que Pablo dice en el versículo 16, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, con el favor inmerecedero, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad. La palabra firme quiere decir segura, estable, que no se cae, que permanece. A fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, es decir, que la promesa es por fe y es la única manera que nadie en el pasado, presente y futuro puede recibir la promesa. Abraham la recibió por fe. David la recibió por fe. No fue por sus obras y mató al esposo de Betsabé, cometió adulterio, mintió. David la recibió ¿por qué? Aparte de las obras, por fe. Pablo la recibió por fe. ¿Y tú cómo la vas a recibir? Por obras. Caramba, inventaste un nuevo método. Ojalá te funcione con Dios.
¿Me explico? La recibimos por fe. Entonces sigue la palabra del Señor. No solo a los que son de la ley, es decir, la promesa, por fe, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, es decir, de todos, judíos y gentiles. Padre no necesariamente biológico, pero padre como el líder de ese gremio, de los gremios del grupo, del clan, de los que somos de la fe. Amén, lo que está diciendo. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Eso lo vemos en Génesis 17, 5, 6, que le dice el Señor a Abraham, ya no te llamarás Abraham, sino te llamarás Abraham, porque, dice en el capítulo 17, versículos 5 y 6, porque yo te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Y sabemos que cuando el Señor le dice esto a Abraham, ya había nacido Ismael y de ahí iban a venir reinos, y luego de Isaac vendría Jacob y Esaú. De Esaú tenemos los edomitas, el reino de Edom, pero después de Jacob, el reino de Israel. De ti nacerán reyes y de ti haré naciones. Pero acá lo está poniendo en otro contexto, en el contexto de los mexicanos cristianos, los salvadoreños cristianos, los peruanos cristianos, me explico, naciones cristianas, grupos cristianos, no de denominación, pero personas que son de distintas razas y naciones que han recibido a Jesús y han pasado a ser hijos, es decir, seguidores del Maestro, que fue Abraham, en cuanto a padre de la fe me estoy refiriendo, ¿verdad? No del gran Maestro nuestro Señor Jesucristo, pero siguiendo a estos siervos, Abraham, que fue el padre de la fe, por eso es mencionado como padre de la fe. Ahora, ¿estamos claros? Adelante de aquel en quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuera, él creyó en esperanza contra esperanza. Delante de aquel en quien creyó. Veamos esto. Delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Es decir, muchas personas dicen yo creo en Dios, pero no le crees a Dios. Y hay una diferencia. Porque si tú le crees a Dios, si alguien te dice, oye, he encontrado un tesoro, dice que son como 100 libras de oro, y me ayuda, vamos a excavarlo. No, es que quedé de ir con un amigo a ver una película. Quiere decir que no te creyó, porque 100 libras de oro tú sales corriendo a escarbar y a buscarlo. Entonces, si tú no sigues del Señor es porque realmente no has creído. Crees que existe Dios, pero no has creído sus promesas. No has creído en la resurrección, no has creído en el infierno, en el cielo y todas las promesas de Dios. Hay que creer sus palabras, sus promesas, no solo de labios, sino de corazón, y ver ese resultado, empiezas a caminar en esa dirección. Por eso dice, delante de aquel en quien cree, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Esto es importante. Abraham creyó a aquel que da vida a los muertos. Dios va a resucitar a los muertos. Y a los en Cristo, al cuerpo, a los que hemos fallecido en Cristo o fallezcamos en Cristo, seremos resucitados en un cuerpo glorioso como el de Jesucristo. ¿Puedes creerlo o no creerlo? Pero tienes que entender que Abraham tenía una imposibilidad para creerle a Dios. Pero para él no fue imposibilidad para Abraham. Porque si vas a Génesis 17 leemos que cuando tiene Abraham 99 años ya para cumplir los 100, ve conmigo a Génesis 17, versículo 15 al 9. Dios dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre, que quiere decir princesa. Y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. Sara había sido estéril toda la vida y tenía 90 años. Imagínate una anciana de 90 años va a tener un bebé. Imagínate que una anciana viene al Señor y le dice, vas a tener un bebé. Todo el mundo de pianera, estás loca, hay que llevarte al manicomio, ¿cómo vas a creer? No, yo voy a tener un bebé en un año.
No, esta está desquiciada. Pero Sara creía. La bendeciré y la haré madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ellos. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Digo, le dio risa y alegría. Oye, imagínate, con Sarita embarazada de 99 años, va a tener que llevar un bastón para que no se le caiga de barriga para el frente, porque está muy... Y Sara que tiene, dice, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara que tiene 90 años concebirá, y dijo Abraham a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios dijo, no, Sara tu mujer te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Entonces vemos que Dios le promete algo imposible. Dios esperó hasta que había imposibilidad absoluta para que Sara, y para Abraham ya de 90 años no le pega. Y bueno, pero Abraham entendía que si Dios lo prometió, Dios lo iba a hacer. Pero lo entendemos nosotros. Porque te voy a decir, Dios da vida a los muertos, y tú estabas muerto, o tal vez estás muerto ahora. No puedes hacer nada bueno. Te miran mal y sacas la mano. Y aunque no te miren mal, estás sacando la mano para pelear con medio mundo. Y estás robando y de todo, y te dice, Señor, perdóname, pero a mí nadie me puede cambiar. Bueno, si no quieres creerlo, no lo creas. Pero lo que es imposible para ti es posible para Dios. Y tú simplemente ven a Dios y Dios te va a cambiar. ¿Y cómo voy a ser salvo? ¿Cómo me puede salvar Dios? Como soy yo, rascuache como soy, ¿cómo me va a salvar Dios? Entonces, no quieres creer que lo que hizo Jesucristo en la cruz es un pago suficiente por tu pecado. ¿No lo quieres creer? Está bien. Pero hay algunos de nosotros que podemos creer lo que Dios dijo, que la sangre de Jesús paga por todos nuestros pecados. Y creemos de que Jesús nos acepta como hijos a pesar de ser lo que somos. Que a veces nuestros padres no nos quieren ver. No, este no es nadie mío, este no lo conozco. Pero Dios no. Si tú vienes a Él, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. El que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera, dice la palabra. Entonces vemos que dice el Señor que Él creyó en esperanza, contra esperanza. No había esperanza que Sara tuviera un bebé. No había esperanza que Abraham pudiera procrear, pero él creyó, tuvo esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, no solo biológicas, pero también en el sentido espiritual. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, mira bien, sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, pues tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. ¿Titubeas tú con incredulidad hoy en día? ¿Titubeas con incredulidad? La incredulidad resulta en que caminemos deprimidos por no creer que Dios me ama personalmente y tiene un buen plan para mí. ¿Cierto o no? No, son incrédulos. La incredulidad resalta, si caminemos deprimidos, la incredulidad resulta en que caminemos deprimidos porque no creemos que Dios nos ama personalmente. Dios ama a medio mundo, pero a mí personalmente yo no puedo entender eso. No, pues andas deprimido. Dios tiene un buen plan para ti. Sí, ese es un versículo, hay una fórmula, pero para mí eso no. La incredulidad resulta en que caminemos derrotados porque no creemos que Dios es suficiente para toda circunstancia. ¿Alguien puede decir amén? ¿Verdad? A veces tenemos retos y ya nos afligimos y ya andamos derrotados en vez de dar el paso de fe. Andamos derrotados y huimos de la batalla espiritual porque la medimos con las limitaciones naturales y nos vemos incapacitados de sobreponerlas. La incredulidad resulta en que sigamos nuestro propio camino y no el que Dios haya trazado para mi vida. ¿Por qué seguir el camino de Dios si Dios no tiene un camino personal para mí o un camino bueno? ¿No? La incredulidad.
no vas a seguir el camino de Dios. La incredulidad resulta en desobediencia a Dios. ¿Por qué seguir a un Dios que solo es justicia y que de todas maneras al final me va a condenar? Comamos y bebamos que mañana morimos de todas maneras. La incredulidad resulta en desobediencia a Dios. La incredulidad resulta en falta de oración. ¿Por qué orar si Dios no escucha ni valgo para Él? Estoy hablando la manera de pensar de un incrédulo, aunque no lo diga, eso es lo que está pasando en su mente. La incredulidad resulta en falta de interés en la palabra de Dios. ¿Por qué invertir tiempo en palabras vacías? La incredulidad resulta en aventarnos al lodo por no creer en el cielo prometido. La incredulidad resulta en que no recibes ricas bendiciones de Dios en este mundo o el futuro, porque ¿por qué vas a buscar o pedirlas si Dios no te las va a dar de todas maneras? La manera que piensa el corazón de muchos. La incredulidad resulta en una vida estéril sin fruto, porque si no creemos no vamos a permanecer en la vida. La incredulidad resulta en falta de interés en servir a Dios y a otros. ¿Por qué dedicar la vida a otros para nada? Sí, al fin y al cabo, sirva a Dios o no sirva, es la misma cosa. No es que sea así, pero es el corazón de muchos, piensan así en su corazón. La incredulidad resulta en la muerte eterna, en una condenación eterna en el infierno, porque el Evangelio se basa en la justicia que se recibe por creer, no por obras. Y si no creo, ¿sigo en qué? En mis pecados. Y estoy condenado por incredulidad. Mira Hebreos 3. Libro de Hebreos capítulo 3. Versículo 12, tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 16, 19, porque quienes habiendo oído lo provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quién se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero no creían que Dios les iba a dar la tierra prometida, creían que los gigantes que vivían ahí los iban a matar y iban a ser derrotados. No creyeron la promesa de Dios, se querían regresar. Y Dios los dejó que murieran en el desierto, por incredulidad. Y el versículo 10 del capítulo 4 dice, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. El capítulo 4 de Hebreos, Pablo, no necesariamente es Pablo, el autor, habla de que Dios el séptimo día reposó, no quiere decir que estaba cansado, pero cesó de la obra que había hecho en 6 días de la creación. Y de la misma manera, nosotros podemos entrar al reposo del Señor, no necesariamente que nosotros estuvimos ayudándole al Señor en la creación, pero nosotros hemos estado basando nuestra salvación en las obras y dice el Señor, entra a mi reposo. Deja ya de depender de tus obras para considerar la aceptación de Dios. ¿Me explico? O sea, es lo que dice la palabra del Señor. Entra a mi reposo, descansa. Eres aceptado por la sangre de Jesús. Y Dios va a hacer la obra en nuestras vidas. No sé dónde tú estás, pero estamos mugrosos, esto y el otro, pero el Señor va a ir haciendo la obra. El Señor ha prometido. El Señor ha prometido. Entonces vemos lo que hace Abraham. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Como dijo alguien, gloria a Dios. Dando gloria a Dios. O sea, el que dijo gloria a Dios es porque creyó. ¿Y qué fue lo que esa fe le hace expresar? Gloria a Dios. ¿Verdad? Porque dices, la verdad es que yo no la hago. Y qué bonita esa noticia. Y la creo. Gloria a Dios. ¿Ves? Y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La palabra poderoso, dunatos, una de las raíces es la misma que se usa para dinamita. Capaz, poderoso, fuerte. ¿Cuánto poder tiene Dios? ¿Cuánto conocimiento? ¿Estará limitado? ¿Será que necesita sabiduría para saber cómo? ¿Cuánta influencia sobre el mundo? Hizo el universo en 6 días, sostiene todas las cosas por su poder.
Dice Jeremías 32, 27, aquí yo soy Jehová, el Dios de toda la carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Para Dios no hay nada imposible. Cuando el joven rico se le hizo para atrás porque el Señor le dijo que dejara todas las cosas y hubo la interacción con los apóstoles le dijeron, ¿y entonces quién se va a salvar? El Señor le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nadie de nosotros se pudiera salvar. Nadie. Pero Dios nos salvó por fe, si aceptamos lo que Él ha hecho. Y luego, Dios no solo nos salvó, nos va a quitar las espinas, como el que agarra el pez, ¿verdad? Lo agarra y después le quita los huesitos. Entonces Dios nos salva y luego está trabajando en nosotros. En algunos de nosotros es más lento, porque somos testarudos, cabeza dura. En otros es un poco más rápido, pero ahí está el Señor trabajando. Y vemos acá que dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. 3 veces sale eso en Romanos 4:3, Romanos 4:9, Romanos 4:21. Ahora, no es una fe abstracta. Algunos dicen, hay que tener fe. ¿Fe en qué? ¿Sí me explico? O sea, fe. Bueno, tú puedes tener fe en Mahoma, tú puedes tener fe en Buda, tú puedes tener fe, pero de eso no está hablando. O algunos tienen fe en la fe. Yo tengo fe. ¿Tú estás teniendo fe en tu fe? No, yo estoy teniendo fe en Dios. ¿Me explico? No es la fe en la fe, no es una fe abstracta. Abraham creyó específicamente la promesa de Dios que iba a salir un hijo de sus entrañas y su descendencia iba a ser como las estrellas. Él lo creyó, esa promesa. Y nosotros creemos que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó y viene pronto por nosotros. Y luego dice, y no solo fue por él escrito, que le fue contado, sino también por nosotros, a quienes será contada los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. ¿Estamos ahí? El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Mira lo que dice, fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Jesús fue entregado. No fue un accidente que lo llevaron a la cruz. Dios lo entregó como un sacrificio para la muerte. Y eso lo podemos leer, pero acuérdate de que había necesidad de un cordero, como nosotros, no una oveja, no un carnero, sino uno como nosotros que tuviera la función de víctima para pagar por nuestros pecados, porque ya leímos en alguna ocasión Ezequiel 18:4-9, que dice, aquí todas las almas mías son, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son, el alma que peque, esa morirá. El alma que peque, todos hemos pecado. Pero el hombre que es justo y practica el derecho y la justicia, que anda en mis estatutos, mis ordenanzas, obrando fielmente, ese es justo, ciertamente vivirá, declara el Señor Jehová. Nadie es justo 100%, entonces todos morimos. La condenación, entonces tiene que haber un sacrificio. Y en Levíticos 16, 1-31, no lo vamos a leer ahora, pero lo quiero mencionar, pero usted puede hacer su tarea posteriormente. Leemos los sacrificios en el día de expiación. El sumo sacerdote ofrecía sacrificios el día de expiación. Hacía sacrificios por sí mismo. Agarraba un novillo y lo sacrificaba como ofrenda por el pecado, por su pecado. Y también agarraba un carnero como holocausto. Y luego también el pueblo daba 2 machos cabríos y un carnero. De los 2 machos cabríos tiraban suerte y uno de ellos era sacrificado como ofrenda por el pecado del pueblo. Y el carnero como holocausto, y el otro cabro era el azael o chivo expiatorio. El sumo sacerdote declaraba todos los pecados de la congregación sobre el chivo expiatorio, y el chivo expiatorio huía al desierto llevándose los pecados de la gente. Entonces, cuando agarraban la sangre de estas del novillo, cuando agarraban la sangre del macho cabrío, entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, que solo podía entrar una vez al año a través del sacrificio, y rociaba 7 veces el propiciatorio donde estaban los 10 mandamientos. Estaba el arca del testimonio, y adentro los 10 mandamientos, el propiciatorio, que era una cubierta con los querubines de oro. Y ahí se manifestaba el Señor.
Entonces venía y rociaba con sangre, y también rociaba los cuernos del altar de incienso. Y entonces purificaba, aplacaba la ira de Dios, el sacrificio de estos animales expiatorios, y también purificaba el tabernáculo, esta sangre, porque habitaba este tabernáculo en medio de un pueblo inmundo. El Señor Jesucristo vino a ser el sacrificio final que satisface todo ese requerimiento de la ley. Y por eso leemos en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él, no por sus obras, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como vimos, al Señor no lo agarraron desprevenido. En Hechos 2:22 al 23 tú puedes leer sobre eso. Ahora luego dice, Él fue entregado por causa de nuestras, ¿qué dice? Transgresiones. Es decir, había que pagar por esas transgresiones. Pero te hago una pregunta. El sacrificio, ¿qué pasaba con la sangre? ¿Qué había que hacer? El sumo sacerdote tenía que entrar y presentarla a la presencia de Dios. Jesucristo es sacrificio. ¿Y quién es el sumo sacerdote? Él mismo, Jesús mismo. Él cumple las dos funciones de sacrificio, pero las dos funciones son necesarias. ¿Me explico? Vemos que el sumo sacerdote, y si lees Levítico, y no me tomo el tiempo, me gustaría tomarme el tiempo, pero creo que ustedes pueden hacer su tareita. ¿Me explico? Quiero avanzar un poco, pero se los menciono, y leí eso tantas veces, más que con tanta interrupción en el avión de ida, en el avión de regreso, por aquí, por allá. Me tocó leerlo muchas veces, pero es algo muy interesante leer todo eso. De todas esas ceremonias que llevaban a cabo. Entonces vemos que hay una ofrenda y hay un ofrendador, o sea, una persona que la presenta, un mediador, que es el sumo sacerdote. Entonces Jesús es la ofrenda y el sumo sacerdote. En Hebreos 5, 1 a 2, vamos a Hebreos 5, 1 a 2, ¿ya llegaron? Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Entonces vemos que el sumo sacerdote es necesario a favor de los hombres para presentar ofrendas y sacrificios. Jesús es el único que tenía la ofrenda digna, él. Entonces él es su ofrenda, pero también él es el sumo sacerdote. Lo vemos en Hebreos 4, 14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Entonces vemos que tenemos un sumo sacerdote. Hebreos 10. Versículo 19 al 22, dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, la ofrenda, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Entonces vemos que tenemos la ofrenda y un sacerdote. No tenemos que ir a alguien con sotana. Tenemos a Jesucristo. ¿Me explico? Y todos nosotros, aunque no tengamos sotana, somos sacerdotes. En el capítulo 9 de Hebreos, versículos 23 y 24 dice, por tanto fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos, ¿se está dando cuenta de lo que dice? El tabernáculo en la tierra era representación del tabernáculo en el cielo. Hay un tabernáculo en el cielo. Entonces dice, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esa manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró a un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Es decir, el sacrificio era su sangre y Jesús llevó sangre al cielo para purificar el tabernáculo celestial, su sangre. ¿Lo leemos que está diciendo eso? ¿O no lo leyeron?
Es lo que dice, ¿no dice eso? Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero. El versículo 23, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera. Es con la sangre de Jesús. Y Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre, es decir, completamente, a los que por medio de Él, Jesús, se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Tenemos la ofrenda y tenemos el sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Y en Hebreos 8, 1 a 2, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Qué dice que ha hecho el sumo sacerdote? Se ha sentado. Váyase al capítulo 10 y regrese después al 8, 10, 11 a 12. Que dice, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, ¿qué pasó? Se sentó a la diestra de Dios. Ya no hay más sacrificio que ofrecer. Ya no tienes que ofrecer sacrificios. Jesús se sentó, y si tú te paras a hacer sacrificios, mal, mi amigo. Mal, no lo va a ver bien Dios. ¿Sí me entiendes? Él ya pagó por tus pecados. No tenemos que pagar. Él sigue, sin embargo, como sumo sacerdote, porque necesitamos un sumo sacerdote entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Amén. Hemos terminado una sección muy linda del libro de Romanos. ¿Quién dice amén? Gloria al Señor. Hemos hablado de todo lo que es la salvación por medio de la fe. Y luego veremos ahora los resultados de la justificación. Yo te invito, si tú nunca has descansado en la sangre de Jesús, en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, lo hagas ahora, no en tus obras. Aquellos que se quieren bautizar no tienen que pasar por 6 meses de prueba examinándose. Si tú quieres seguir a Jesús, le pides perdón por tus pecados, si quieres que Él te ayude, Él entra, te ayuda y te hace aceptable por la sangre de Jesús. Y tiene sus promesas por fe. Así que te invito. Pero ahora, los que no han recibido a Jesús, te invito a que recibas a Jesús. Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Creo en el sacrificio de Jesús en la cruz, que es poderoso para pagar por mis pecados. Y Señor, dame tu Espíritu Santo para renovarme, guiarme en lo que es correcto, darme consuelo y ayudarme a no hacer el mal. Sigue, Señor, trabajando en mi vida. Cámbiame, Señor. Transfórmame. Yo no puedo, voy a confiar en ti. Pongo mi fe en ti, Señor. Ayúdame. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.